Bueno, muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a esta Casa Municipal de la Juventud, administrada por el Consejo Municipal de la Juventud, donde hemos venido realizando una serie de tertulias con el objetivo de que los jóvenes puedan acercarse a las diversas personalidades que a través del tiempo han construido un liderazgo en diversas áreas de nuestro país. En este caso tenemos esta noche a el comunicador y político José La Luz, quien a través del tiempo ha podido construir un liderazgo basado en el empoderamiento personal, como él bien tiene un proyecto llamado Liderazgo Responsable. Y esta tertulia llega a ustedes gracias al apoyo de la Panadería Starkey, de Starkey Manuel Tejada, de TV Montaña, de Telealtura, canales por donde será transmitida esta tertulia a diversos horarios a través de nuestro telecable local. Permítanme darle la buena noche a mi compañera Rosana Quesada, quien es miembro y representante del movimiento Unidos por un Lugar Mejor. Un aplauso para ello, por favor. Gracias, buenas noches. Bienvenidos a la Casa Municipal de la Juventud. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes en esta noche. Como decía Alexander, hoy tenemos un comunicador y político dominicano, casado con Niurka Carrión, padre de Krishna y Daniela. Es el principal promotor en República Dominicana del concepto liderazgo responsable y del gobierno electrónico. Tiene una amplia experiencia en los medios de comunicación, tanto en los formatos tradicionales del periodismo escrito, radial y televisivo, así como también en los formatos de la comunicación actual. Fue comentarista del tradicional programa de TV El Show del Mediodía, conductor durante 6 años del popular programa de radio El Gobierno de la Mañana y durante 10 años redactor e investigador del periódico Vanguardia del Pueblo. Es un promotor de los códigos actuales de comunicación y reconocido activista de las redes sociales y del periodismo digital. En el plano político, es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y vicesecretario nacional de comunicación de esa organización política. Actualmente se desempeña como conductor del programa El Sol de la Mañana, uno de los programas de radio más importantes del país, y conduce su propio programa de televisión, Telenoche, que se transmite por una cadena de radio y televisión abierta y varios sistemas de televisión por cable. Damas y caballeros, reciban con un fuerte aplauso al señor José La Luz. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, gracias por esa presentación. Gracias, Alexander, por la invitación. Gracias a todos ustedes, a mi equipo, que siempre me acompaña, mi esposa, Niurka, a todos, Alexis, que es mi amigo y mi hermano, que está aquí presente también. Y entonces yo me pongo a disposición de ustedes. Les pido un disculpa porque mi esposa no trajo cepillo para peinarme. Entonces no me peiné, no sé cómo me veo. Tampoco me importa mucho eso, pero bueno. Entonces estoy a disposición de ustedes para ver cómo mi vida, mi ejemplo de vida, mi trayectoria de vida puede servir de estímulo, de modelo para que algunos de ustedes alcancen o puedan alcanzar sus metas y sus sueños. Señores, como bien dice el concepto de este conversatorio, tertulia, una tertulia con nuestro líder, en este caso de esta noche, José La Luz, sobre el empoderamiento personal. Por este empoderamiento personal parte de su propia experiencia de vida, conociéndolo, entendiendo cómo se ha convertido en quien es, de dónde viene José La Luz. Y en ese sentido, Rosana tiene unas preguntas que nos ayudarán a entender más con la respuesta del señor La Luz sobre su niñez y su familia, porque a mí de hecho me interesa saber cuál es el origen de ese apellido. Bien. Que no es común en la República. Como decía Alexander, queremos saber eso. ¿Quién es José La Luz? Sus orígenes, ¿de dónde viene? Bueno, yo vengo de una familia pobre, de un barrio de Santo Domingo, pero una familia pobre, pero con mucha formación, sobre todo con una formación
católica. La religión es fundamental, sin religión no hay sociedad. Cuando la religión entra en crisis, las sociedades entran en crisis. Y mi mamá ese rosario lo escuchaba a diario en la radio, yo me acuerdo. Y entonces nosotros éramos pobres, pero con alguna característica de necesidades cubiertas. Por ejemplo, yo nunca tuve que trabajar en mi niñez. Y cuando llegué a la escuela ya mi mamá me había alfabetizado. O sea, había una conciencia en mi familia del tema de la educación y del tema de la lectura. Una familia unida, siempre unida. Y entonces tuve la suerte de que me inculcaran el hábito de la lectura. Recuerdo con muchísima claridad que mi primera bicicleta, mi papá me la compró. Si no me la compró, bueno, primero los Reyes no me dejaron bicicleta, pero a mi vecino Emilio le dejaron una bicicleta nueva. Entonces, mi papá después me explicó por qué los Reyes no me dejaron bicicleta. Me dijo, mira, lo que pasa es que ustedes son 3 y los Reyes soy yo. No se lo digas a tus hermanitos porque tú le vas a matar su ilusión, pero yo no podía, si te la compraba a ti, tenía que comprarle a ellos. Entonces nos compró otro regalo y yo me quedé sorprendido porque yo creía mucho en los Reyes y me portaba bien en la escuela y todo eso. Entonces me dijo, pero no te preocupes que yo te la voy a comprar. Como dentro de 2 o 3 meses llegamos a un acuerdo que cada vez que yo le leyera una página de un libro sin equivocarme ni una vez, entonces él me iba a dar una cantidad de dinero, no recuerdo si eran 25, $1, no recuerdo bien ahora, honestamente. Entonces cada vez que yo me equivocaba tenía que empezar otra vez. Y el tema es que poco a poco juntamos 20 y pico de pesos. Pero la bicicleta eran muy baratas. Y había un amigo, Machito, que todavía a veces lo veo y lo saludo, tenía una bicicleta y quería comprarse otra. Entonces le vendió esa, me la vendió a mí. Y yo me la gané y entonces en ese proceso la lectura fue haciéndose parte de mi vida. Yo tenía mis padres, pero quedé huérfano a los 16 años y a los 17 respectivamente. Murieron mi papá y luego mi mamá. Me quedé huérfano de padre y madre, me quedé viviendo con mis hermanas, que son maravillosas, me sirvieron de apoyo en todo lo que yo necesitaba. Tuve una época de desorientación porque era muy joven, con el tema de los estudios no le veía mucho sentido porque no veía resultados inmediatos. Y luego, entonces, recuerdo que una vez yo vi a un periodista, pero no voy a mencionar su nombre porque yo todavía está ahí. Entonces yo le dije a mi hermana, yo sé más que ese de periodismo. Se lo dije a sí mismo, yo sé más que ese de periodismo, porque yo leía mucho. Y ella me dijo, pues entonces tú tienes que entrar a la universidad y estudiar eso. Y así lo hice. Empecé a estudiar, pero no empecé a estudiar periodismo. En la UAS empecé a estudiar Derecho, porque yo tenía clara conciencia de que cualquiera de nosotros que domine la técnica de la comunicación puede hacer el trabajo de periodismo. Eso no significa que yo estoy devaluando el trabajo de periodismo. Lo que significa que el periodismo es un oficio maravilloso, democrático, que todo el que se dedique a él lo puede ejercer. Me explico. Si una persona va a la universidad y agota el pensum del periodismo y no lo siente, no lo va a practicar bien. Si una persona que no haya agotado el pensum del periodismo nunca siente el periodismo la necesidad de ser intermediario entre lo que pasa y la sociedad, lo va a ejercer mejor que el que agote el pensum. Claro. Y yo siento el periodismo, la necesidad de comunicar. Entonces quería una formación básica, el derecho. Entonces me empecé a formar en la UAS. En la UAS a mediados de los 90 había mucha convulsión por la crisis que generó la caída del muro de Berlín. Se manifestaban muchas huelgas y salí de la universidad y me fui a estudiar periodismo a nivel técnico en el Instituto Dominicano de Periodismo. En ese proceso fue que conocí a mi esposa, grabamos juntos en una pizzería y entonces ahí la conquisté. Y entonces cuando estaba terminando el periodismo, que descubrí que era mi pasión, mi verdadera vocación, se produjeron en el Caribe unas pasantías. No sé si alguno de ustedes conoce a Héctor Herrera Cabral, es un periodista que tiene un programa. Bien, exactamente. Él estudiamos juntos
Él se fue al Caribe en esa oportunidad a hacer la pasantía, estábamos terminando. Él también estudiaba economía, creo. Y entonces yo decidí, en vez de irme al Caribe, porque el Caribe realmente lo que pagaba creo que eran 3.000 pesos por la pasantía, me fui al periódico del PLD porque ya yo era PLDista. Entonces en una oportunidad que Leonel visitó el intermedio mío, el Enriquillo, hablé con un amigo que ya está muerto, Odalí Roa, que era el director del periódico, y entonces Odalix era el director, no era el encargado de corrección de estilo del periódico, que era muy riguroso el PLD con la estética antes de que nos convirtiéramos en una maquinaria electoral y con la calidad. Entonces Leonel había sido director de comunicaciones del PLD, venía de serlo, ya en esa época era candidato, y entonces Leonel le dijo a Odalí que me autorizara una pasantía allá, y yo empecé a hacer una pasantía en el partido. Entonces yo tenía este ritmo de vida. Yo me levantaba a las 6:00 de la mañana, me iba a la UAS, cogía mis materias por la mañana, me iba a Vanguardia a hacer la pasantía hasta las 4 de la tarde y empezaba a trabajar en la pizzería de 4 a 12 de la noche, todos los días. Hasta que dejé el trabajo de la pizzería y me concentré en mi comunicación. Luego ganó el PLD, yo no me fui al gobierno porque sentía que estaba en un proceso de formación interesante, sin los niveles de conciencia que tengo ahora, solo por instinto. Me gustaba investigar, me gustaba armar los reportajes para los demás periodistas, porque yo empecé buscando los insumos para que los demás periodistas hicieran su trabajo. Y en ese proceso aprendí a investigar. Yo no aprendí a investigar, ni a leer, ni a escribir en la escuela. Yo aprendí a leer, a escribir e investigar en el PLD. El PLD era un centro de pensamiento antes. Tú tenías que durar 2 años estudiando para graduarte de PLDista. 2 años. Tenías que leerte, aprenderte y ejercitar 14 folletos de economía, de historia, de sociología, de política, de cultura, de literatura, de todo eso. Tenías que agotar un pensum político. Es decir, que Wilman y Alex iban en coche. Total, candidato a diputado, totalmente. un candidato a síndico que está por ahí. Sí, pero en un momento dado el PLD deberá retomar la educación, porque un partido político sin filosofía, sin ideología, sin formación es hueco, es vacío. Entonces tú tienes que tener una razón que cuando venga una tentación te impida que tú caigas en ella. Eso lo hace la ideología. Eso lo hace la filosofía. Usted entró, se desarrolló en la vida política partiendo de la iniciativa comunicacional. O sea, sí. La oportunidad que se le ofreció a la Vanguardia del Pueblo fue lo que lo motivó a entrar en política. No, yo pertenecía al partido a nivel orgánico, pero como te decía por teléfono, uno normalmente lo que hace en los partidos en principio, a pesar de que yo tenía una formación básica que el PLD me la dio, era vociferar consignas. O sea, la conciencia política realmente yo la adquiero cuando ocurre un acontecimiento en el año 2011. En el año 2011, primero en el 2008 estalló la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. La peor crisis económica del siglo, después de la del 29, que parió a Trujillo aquí y parió a Hitler en Alemania, para que tengan una idea. Luego, esa crisis del 2008, que fue la que llevó a Barack Obama, por primera vez un presidente negro, a la Casa Blanca, también se llevó la dictadura de Túnez, de Ben Ali, la de Hosni Mubarak en Egipto, que tenía 37 años, se llevó la de Muammar Gaddafi en Libia, que tenía 27 años, se llevó al gobierno español, se llevó al gobierno de Francia, se llevó al gobierno de Grecia, se llevó al gobierno de Italia. Todo eso fue una especie como de tsunami, lo que provocó la crisis del 2008 y generó un acontecimiento que se conoce en el mundo como Revolución Árabe. Entonces, la Primavera Árabe. Esa Primavera Árabe fue impulsada por esa crisis y por una persona que me influye mucho, que se llama Julian Assange. Ahora mismo está en la Embajada de Ecuador en Inglaterra, ya va a cumplir 5 años preso, por liberar información que ponía en evidencia
el comportamiento corrupto de los principales líderes del mundo, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, yo vi lo de Wikileaks y yo dije, wow, pero Julian Assange pudiera tener una fortuna igual que Zuckerberg, el de Facebook. Ese tipo es un genio. Julian Assange es un genio informático. Se llama Mendax en el mundo de la Deep Web. Y el tipo, en vez de dedicarse a acumular dinero, se dedicó a liberar información. Y generó una corriente ideológica informática. Y yo dije, por ahí es que yo me voy. Entonces mezclé lo de Julian Assange con el tema del bochismo. Y a partir del 2012, yo comienzo a construir esto que está aquí. Que es liderazgo responsable basado en las ideas de Bosch, en la ideología informática y en los grandes descubrimientos y aportes que han hecho los grandes hombres y mujeres de la humanidad, que todo está resumido aquí, planteado. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya con mi equipo, una parte de mi equipo me acompaña hoy, en el 2013 yo terminé estos fundamentos y empezamos a, bueno, lo presentamos en la UAS en el 2014, en el aula magna, y empezamos a recorrer el país promoviendo el liderazgo responsable. Creamos un método de trabajo que tiene 5 herramientas para poder interpretar esto que dice aquí. Las 5 herramientas son información, tecnología, transparencia, eficiencia y autoridad. La autoridad como resultante de la aplicación de las otras 4. Entonces, a partir de ahí, ya yo dije, wow, ahora es que yo veo la política en el sentido real. ¿Qué es lo que es esto? ¿Por qué Duarte decía lo que decía, que la política era la ciencia más noble después de la filosofía? Yo lo entendí aquí. Entonces, algo importante también fue que cuando me puse a estudiar el tema del liderazgo, que también te lo decía por teléfono, yo me di cuenta que la mayoría de las escuelas de pensamiento político tradicionales e industriales reproducen los esquemas políticos de la Revolución Francesa hacia acá. Algunos llegan a la Ilustración y a la Edad Media. Pero cuando yo me puse a construir liderazgo responsable, que llegué a la Revolución Francesa en 1789, yo dije, pero el liderazgo no empieza aquí. Me fui a la Edad Media, al descubrimiento de América, la invención de la imprenta, el protestantismo de Lutero. Yo dije, pero el liderazgo no empieza aquí. Seguimos hacia atrás, la Revolución Cristiana. Moisés. Seguí y para yo poder encontrar una definición que llenara mis expectativas de liderazgo, terminé en la célula procariota y eurocariota. ¿Alguien sabe lo que es eso aquí? Los organismos vivos. Entonces, las células procariotas son las que tienen una sola célula, son unicelulares. Y las eurocariotas son las que tienen más de una. Las células procariotas no se pueden autorreproducir, se copian, se clonan. Esas son las bacterias. Pero duraron 3.000 millones de años siendo líderes del planeta y todavía hoy tienen liderazgo. Y para mí eso es una expresión de liderazgo impresionante. Esas son los virus y las bacterias. Ya las células eurocariotas son las que tienen núcleo y entonces se juntan con otras y forman este tipo de vida que somos nosotros, todos los animales y los árboles. Entonces yo volví para atrás y comencé a estudiar el liderazgo a partir de ahí para poder entender el problema. ¿Con qué concluyo en el tema del liderazgo? Yo resumo el liderazgo como la capacidad que tienen algunos miembros de cualquier grupo para superarse sobre el resto y motivar al resto del grupo a buscar los objetivos individuales, sectoriales y comunes. Para mí esa es la definición del liderazgo que más llena mis expectativas y que justifica el liderazgo en la ciencia, el liderazgo en la religión, el liderazgo en la política, el liderazgo en las artes, en la familia y en la comunidad. O sea, en cierto modo, su conclusión sobre el liderazgo es altruismo. No, primero es desarrollar el talento. Primero es desarrollar las facultades, porque tú puedes tener una buena intención altruista, pero tú no conoces la base del proceso que estás manejando. Entonces, la semana pasada tuve una discusión muy fuerte, todavía se mantiene un debate, me encantan los debates en Twitter, sobre todo en Twitter, en esta oportunidad por el contrato de Manny Machado.
Cuando yo dije que 300 millones ahora le dieron a Bryce Harper 330, yo digo, eso no es una señal de fortaleza de la economía norteamericana, eso es una señal de debilidad. Y yo le decía, y empezaron a atacarme, y ¿cómo tú le vas a dar a una persona porque batea una pelota o meta una en una canasta o la mete en un gol de fútbol? Tú le vas a dar 300 millones de dólares cuando yo necesito investigar 5 tipos de cánceres que están matando miles de gente. Entonces yo me decía... Entonces en ese caso la debilidad es ética, no económica. No, la economía puede estar... Lo que pasa es que cuando yo hablo de una debilidad, tenemos que entender lo que fue el Imperio Romano, para ver por qué yo le digo debilidad a eso. Cómo el Imperio Romano, de ser la expresión política, económica y militar más fuerte del planeta, se cayó sin enemigo. ¿Saben por qué? Por el tema ético y por el tema moral. Los romanos tenían gulatorios. ¿Alguien sabe lo que es un gulatorio? Un gulatorio es un inodoro, pero para la boca. Entonces, ellos hacían banquetes de comida de una semana corrido. Entonces, cuando ellos estaban llenos, que ya no podían comer más, se metían el dedo en el gulatorio. Vomitaban, se quemaban el esófago con los jugos gástricos y volvían a comer. Viene de gula. Viene de gula. Entonces, eso es lo que pasa con estos contratos. ¿Me explico? Es como que tú, porque tengas mucho dinero y puedas pagar, te metas 20 hamburguesas al día. Tienes dinero, es tuyo, te lo ganaste legalmente, pero al final vas a terminar enfermo, obeso. El dinero se convierte en tu contra, se vuelve en tu contra si tú no le das un uso racional. Pero no es una fortaleza de la economía norteamericana precisamente, le llaman a eso, por ejemplo, o sea, en lo que se basa el capitalismo, el consumismo. Sí. ¿No es esa la fortaleza? Sí, pero lo que pasa es que Estados Unidos le está dando al capitalismo un carácter ideológico y no lo tiene. El capitalismo es un medio. No debe ser un fin. Yo, por ejemplo, si el fin es el dinero. No, el fin es el desarrollo humano, no el dinero. El dinero es lo que te permite llegar al desarrollo humano. El desarrollo humano es que todo el mundo tenga acceso a salud, que es lo primero. Tienes que tener salud, tienes que tener techo, vivienda, tienes que tener alimentación, tienes que tener educación. Pero ese no es el concepto puro del capitalismo. No, el capitalismo tiene una vocación que significa ganar. Buscar lucro, renta, esa es su naturaleza. Entonces lo que tenemos que hacer los políticos es no permitirle al capitalismo que se mueva en función de su naturaleza, sino ponerle límite. Porque si tú no le pones límite al capitalismo, tú vas a tener una sociedad rica pero enferma, rica pero drogada, rica pero con muchísimos vicios. Tú tienes que hacer como lo hacen los europeos nórdicos. Y por eso yo le decía a los muchachos con los que yo discutía en las redes que me buscaran un contrato de 300 millones de dólares en Europa del Norte. No existe. Como no existe una torre de 50 pisos en Costa Rica. ¿Por qué? Porque ellos no buscan la acumulación ociosa del dinero. Ellos buscan el desarrollo humano. Si tú tienes 300 millones de dólares, es muy difícil que tú te detengas a ver lo maravillosa de una mañana o lo mágico de una flor. Como yo me detuve ahorita en Ortiagro, donde Alessi, ¿dónde está Alessi? Aquí, a ver una zanahoria que él me guardó. O sea, si yo estoy pensando en un bling bling, si estoy pensando en un Ferrari, si estoy pensando en el Samsung Fold que acaba de salir plegable, para mí una zanahoria es un disparate. Pero yo tengo que tener la capacidad de armonizar la importancia del dinero con el entorno. El dinero es un medio para que el entorno se desarrolle. Si tú conviertes el dinero en el objetivo en sí mismo, te vas a pasar la vida buscando dinero. Pero después, ¿para qué te sirve? Líder, pero viviendo nosotros en una sociedad materialista como es la nuestra, y los constanceros aquí vivimos eso todavía, creo que mucho más que en el resto del país, escuchando esa forma de pensar, sería bueno entender, o sea, para comprenderla más, conocer un poco más sobre el niño que aprendió esa forma de pensar, porque evidentemente de algún lugar viene. Sí. Usted plantea que tuvo un gran desarrollo con la vanguardia del pueblo en el PLD, pero también habla de una buena formación que le dieron sus padres. Claro. Entonces,
¿Cuál de sus padres fue el que más influencia tuvo? ¿Qué familia? Pero yo voy a ir ahí, pero quiero decir lo siguiente. Yo no promuevo pobreza. Le voy a dar un planteamiento. Si yo fuera presidente, le voy a decir algo simbólico. Gualey no existiera. Y tú dices, pero tú estás loco, Gualey tiene una tradición de 50, 60, 70 años. No, quizás se quedara el nombre. Pero lo que yo quiero decir es que hay parte de Gualey donde no entra una ambulancia, donde no entra un camión de bomberos, donde no entra un camión de basura. Entonces el político chatarra, el político oportunista va a Gualey y hace coro con ellos, le lleva la bachata, le lleva el reggaetón, le llega el romo, consigue el voto y se va. Y no transforma eso. Él vive en una torre, ¿me explico? Pero entonces él quiere que Gualey se mantenga así por el resto de la vida. Entonces mi visión de la sociedad es que nosotros tenemos que transformarla. ¿En qué? En función de que esa sociedad pueda tener acceso a agua potable, a educación de calidad, a seguridad social. Yo no promuevo la pobreza. De hecho, yo tengo mi carro deportivo, tengo un Jaguar S-Type que lo compré con mi dinero, sin exoneración. Pero yo nunca compraría un carro nuevo. Yo no lo compraría un carro nuevo. Y ustedes me dirán, ¿y por qué tú no? Yo puedo tener todo el dinero, pero yo no lo compro porque para mí el dinero tiene un valor por sí mismo. Entonces yo sé que cuando un carro es nuevo, tú pagas quitarle los plásticos. Dependiendo del valor del carro, eso puede equivaler a un 5, un 10, un 15, un 20, un 30%. Para que tengan una idea, mi carro cuesta $130,000 en el mercado, pero yo lo compré en $17,000. Lo busqué en una subasta, duré 6 meses esperando que pasara. Y luego lo arreglé allá y lo traje. Al final me va a costar como $32,000 porque me cobraron $850,000 de impuestos a un chocado. Entonces, esa información, recuerden que la información es la primera herramienta de aquí, me permite a mí tener el mismo carro, pero a 1/3 del dinero. Para mí, ese es el valor del dinero. Yo, a todo el mundo que me quiere escuchar, a menos que no lo puedan hacer, yo no les recomiendo que se compren un iPhone X nuevo. Porque si compran un iPhone X nuevo, van a pagar más de $1,000. Si se esperan un año, lo van a comprar en $500. Y va a tener lo mismo que lo que viene. Entonces, de eso se trata, de tú ver... Hay una cuestión de valores, porque muchos no quieren el teléfono, sino la moda. ¿Ves? Esa es la diferencia. No puede vivir para los demás, porque si vive para los demás, nunca va a estar satisfecho. Pero entonces, ¿cómo sin una buena educación una persona puede tener esa independencia? Por eso te decía que tú no puedes ser político sin tener una base de formación, porque si no tienes una base de formación, el poder te arrastra. El poder te lleva donde él quiere, desde que te abren una puerta, desde que tú te ves en un hotel de 5 estrellas en Estados Unidos, en una torre de 120 pisos, te vuelve loco. Te vuelve loco si tú no tienes esa formación que te agarre, que te sienta, que te haga ver la realidad. Entonces, quería decir eso porque yo no promuevo la pobreza. Me gusta la buena música, me gusta la buena comida, me gusta las cosas buenas, pero no confundan la calidad con el lujo, porque casi siempre vienen juntos. En este caso, lo suyo es una cuestión de valores. Sí, pero y de calidad. ¿Me explico? De calidad. Una Porsche 2010 tiene toda la calidad de una Porsche del 2017. La única diferencia es que una vale $50,000 más que la otra. Pero la calidad está ahí, la ingeniería está ahí, todo está ahí. Pero si cambia la caja, ya la Porsche no vale nada. Porque cambió la caja. Pero el carro, el valor de ese carro en términos social se lo da el que lo tiene. Como le decía Barack Obama a los raperos norteamericanos, que Barack Obama le decía a los raperos norteamericanos en una conferencia que tuvo con Stephen Curry, el de los Golden State Warriors, él decía, cuando un rapero me muestra todo su dinero y me muestra toda su cadena y me pone 4 mujeres bailando detrás, lo que me está reflejando es que sin eso, él no compite conmigo. Entonces dice Barack Obama, para yo conquistar una mujer, yo no tengo que exhibirle 20 cadenas, yo la tengo que conquistar, yo tengo que identificar lo que ella quiere que yo le diga, identificar las cosas que nos unen.
Pero yo no la puedo conquistar sobre la base del dinero, la cadena y las mujeres bailándome detrás, porque va a ser una conquista artificial. Entonces no confundamos nunca la calidad con el lujo, que casi siempre vienen juntos. La calidad es imprescindible, el lujo es innecesario. Entonces, la pregunta que le decía sobre su familia, o sea, ¿quién fue que lo orientó sobre esa forma de pensar, esos valores, cultivarlos? Bueno, aquí hay algo importante en este aspecto que quiero compartir con ustedes. Miren, en la República Dominicana, también esto yo se lo digo a mi equipo de trabajo, en la República Dominicana nosotros somos subdesarrollados. ¿Qué significa esto? Que no nos planificamos. Porque el pobre no se puede planificar, porque para tú planificarte tienes que tener recursos de sobra. De sobra no, suficientes. O sea, tú no puedes decir, hoy yo voy a ir a comprar el libro de Yuval Harari. Bueno, pero tú tienes que tener para eso 1.500 pesos. Si no lo tienes, ¿qué es lo que te va a planificar? Si tú no te has desayunado, lo primero que aparece es para comprar un par de panes. Entonces tú no te puedes planificar si no tienes los recursos suficientes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Llevémoslo al plano del magisterio, o llevémoslo al plano del derecho, o llevémoslo al plano del policía. Un policía aquí se forma como oficial, se engancha, ¿viste? Se engancha, coge su ropa, la mete en una funda negra, se monta en una camioneta atrás de un chofer, de un jefe que va a pasar por ahí. A las 5 de la mañana se monta ahí y el tipo era... Ah, sí, dame un centro de 3 meses. A los 3 meses los rapan en la cabeza y le dan una macana. Dime, ¿qué policía es? Dime. Entonces, así pasa con el profesor. Se engancha. Ahora se están financiando 20.000 becas para formar los profesores por el 4%. Los periodistas, la mayoría no se enganchamos. Yo tuve la oportunidad de formarme, pero yo tenía la necesidad también de trabajar. Entonces, yo le digo a ustedes y le digo a mis compañeros que primero resuelvan su problema básico. Tú no puedes ser tan bueno que vas a querer resolver mi problema antes que lo tuyo. Tienen que resolver lo de ustedes, porque si ustedes vienen a administrar recursos sin tener su problema resuelto, va a haber problemas con los recursos. Entonces, ustedes tienen que resolver su problema básico primero. Antes de yo presentarme a cualquier cargo público, me presenté en el 2014 al Comité Central, fui uno de los más votados, y me presenté en el 2016 a diputado, fui el segundo más votado, sin darle un peso a nadie. Yo resolví mi problema básico. Yo no tengo problema económico básico. La educación de mis hijas está garantizada. Tengo mi casa, tengo mi carro, tengo lo que necesito. Entonces a mí nada me llena los ojos. Nada, porque yo lo que necesito lo tengo. Entonces, pero yo tuve que resolver eso primero para yo ponerme a pensar en la seguridad de los demás. Mi proyecto de seguridad perimetral, que invertí más de 1 millón de pesos en investigación para hacer ese proyecto y casi 4 años. Entonces, para yo poder dedicarle tiempo a eso, yo no podía tener hambre, ni una niña enferma, ni con qué voy a pagar la casa. No, eso es sueño. Tienen que resolver sus problemas básicos primero. Yo no soy quien para decirle a ustedes que lo resuelvan dentro del marco de la ética. Si la sociedad se lo permite, eso es lo ideal. Pero a una persona con hambre no puede ser ético, porque deja de ser fisiológico. La fisiología, la biología no tienen que ver con valores. Los valores los creó la religión hace 5.000 años. Y la vida tiene 4.500 millones de años. Entonces, yo quisiera que todo lo hagamos en un ambiente ético, pero tienen que resolver su problema básico. Lo ideal es que si se van a dedicar a trabajos sociales, en el sector privado primero, resuelvan su problema. Es decir, que uno de los factores principales en su formación fue que su familia no tuvo la necesidad de que usted trabajara en nombre de ellos. Sí, porque eso me permitió educarme. Yo no tuve que trabajar. Yo trabajé por primera vez cuando yo tenía como 18 años con mi hermana, que es contable, y yo la asistía y ella trabajaba en una mueblería y yo también ahí. Entonces, pero ya yo estaba pensando en mi universidad, yo no tuve la necesidad de trabajar nunca. Y eso es una de las cosas que yo le agradezco más a mis padres, porque mis padres hicieron conmigo lo que yo estoy haciendo con mis hijas ahora mismo. Me dieron un ejemplo maravilloso de paternidad
Yo nunca vi crisis en mi familia, en mi hogar. Nunca vi crisis, no crecí con trauma, no crecí con resentimiento. Yo no tengo enemigos, yo no odio a nadie, no sé lo que es eso. Herida de infancia, como le llaman los psicólogos. No, yo no tengo esos traumas. Gracias a Dios y a mi padre que me dieron ese entorno para crecer sano. ¿Su padre es dominicano? Mi padre, sí, mi padre es de origen... Bueno, hay una rama de mi familia en Cuba y otra aquí. Esos eran unos españoles que venían a trabajar en barcos a principios del siglo pasado y se quedaron en el muelle de Puerto Plata. Mi familia es La Luz Francisco. Entonces hay una parte en Puerto Plata, la única familia La Luz es la nuestra, la mayoría vive en Puerto Plata y de esa misma familia hay una rama en Cuba. Tengo que hacer un estudio genealógico después, con el tiempo, para saber... Si le corresponde la visa española. Nunca la tomaría, porque yo me siento bien siendo dominicano. Hay algunas herencias de España que no me gustan, como el machismo, que lo heredamos de ello. Por ejemplo, también que en España no se dio la ilustración, porque eran muy ricos. Descubrieron América y el feudalismo, que en Europa derivó en un paquete de revoluciones, la inglesa, la francesa, se dieron un paquete de revoluciones por la ilustración enfrentando a la iglesia y al feudalismo. En España no se dieron, porque eran muy ricos y no había necesidad de protestar. Entonces, esa ilustración que en España no se produjo, nos trajo a nosotros un paquete de comportamiento viciado. Entonces, uno de ellos es ese machismo y también el caudillismo. Por ejemplo, creo que fue Suecia, duró 1 año sin gobierno, hace como 2 años, porque no se ponían de acuerdo en el Congreso y el país siguió igualito. Todo el mundo sabía cuál era su responsabilidad. Aquí nos estamos matando cada 4 años por el poder. Eso pasa aquí. ¿Tú entiendes? Por la mentalidad. Entonces, y sus hijas, Krishna y Daniela, sí. Me llaman la atención los nombres. ¿Tiene que ver algo con la Biblia y con sí. Krishna? Bueno, el tema de Krishna viene porque en un momento determinado, yo estaba pasando por un momento de crisis y entonces estaba en el supermercado nacional y ahí me encontré con un señor. Nosotros estábamos en el supermercado nacional comiendo hamburguesas y tomando cerveza. Había una cafetería muy famosa en el supermercado nacional de La Núñez. Y esa persona, yo la conocí ahí, me dijo, mira, empezamos a hablar, yo no sabía quién era, y me dijo, tú tienes que... Yo le empecé a hablar de los problemas y eso, me dijo, yo era huérfano y a veces me desorientaba. Me dijo, léete este libro, el Bhagavad Gita tal como es. Entonces, yo le dije, ¿dónde yo consigo eso? A mí me gustaba mucho leer. Y entonces yo estaba ahí con una revista Selecciones, recuerdo como ahora, leyendo la tragedia de Chernobyl, el accidente nuclear. Y él me dijo, léete ese libro que tú vas a entender dónde tú estás y por qué. Y yo dije, diablo, ¿qué es esta vaina? Bueno, el tema es que busqué el libro, fui a La Pulga a comprarlo, porque él me dijo que ahí lo vendían usado y era más barato. Y lo encontré en La Pulga. Entonces yo dije, cuando tenga mi primer hijo o hija, porque cuando abrí el libro me quedé sorprendido. Me marcó. Cuando tenga mi primer hijo o mi primera hija, en honor a esa persona que después hicimos una amistad y ya hace más de 20 años que no lo veo, no sé si está vivo, le voy a poner Krishna. ¿En honor a la persona o a la creencia de la persona? No, yo dije en honor al libro, okay. Pero por la sugerencia de él, que me llevó ahí, entonces yo tenía también, como en la política, yo tenía una opinión emocional de las religiones, hasta que comencé a estudiarlas. Y ahora tengo una opinión científica y sociológica de las religiones. ¿Qué significa esto? Que si ahora mismo yo tuviera que volver a renombrar a mi hija, quizá lo haría y quizá no, pero no por las mismas razones, sino por la belleza estética y cultural de hindú, porque esa es la cultura hindú. Krishna significa suprema personalidad de Dios. Y Daniela se lo pusimos por la canción de Juan Luis Guerra. Perdón, Rosalía, ¿verdad? Krishna Rosalía. Y Daniela por la canción de Pedro Guerra. Pero entonces en el caso de Krishna, ¿no se lo puso por una especie de agradecimiento por los beneficios que le dio el libro? Sí, claro. Lo que pasa es que, como te decía, yo leí muchísimo. Recuerdo una que se llama La historia de Ayamila, otro que se llama Los Visnoduta, porque es una cosa complicada. Ustedes saben que son los Hare Krishna, que
Ya yo no los veo en la calle, pero antes, esos tipos tienen unos principios. Tienen unos principios, tienen 5 principios regulatorios, no comen carne, no rezan un rosario, pero rezan otra cosa que no recuerdo. Mantra. Un mantra, pero tiene un nombre. Como las bolas, consciente. Sí, tiene un nombre. Entonces, ellos no permiten el sexo ilícito, no comen ni carne, ni huevo, ni pescado, no juegos de azar, no violencia. Practican un estilo de vida extremo. Entonces, todo el mundo necesita una cuota, como te decía ahorita, de filosofía. Pero después que yo empecé a estudiar, yo me fui separando un poco de todo ese tipo de cosas, y ya en el estado que estoy hoy no necesito eso, pero sí lo recuerdo con muchísimo respeto. Es decir, que el liderazgo que usted ha estado cultivando a través del tiempo parte de una combinación de creencias, de valores, Sí. de principios que han formado su personalidad, y es lo que ahora nos trae con liderazgo responsable y con el proyecto de seguridad perimetral. Sí, le mencioné sustantivos fundamentales. Le mencioné el tema de Julian Assange, le mencioné el tema de Bosch. A mí Bosch me volvió loco con un cuento que se llama Louis Piet. Ese Louis Piet lo estudié, lo leí por primera vez como en 1991. Y cuando yo leí a Louis Piet, que lo leí en un cuento escrito en el exilio o algo así de Don Juan, que es una cosa impresionante, yo no se lo quiero contar, yo quiero que ustedes lo busquen, para que ustedes vean qué es lo que es la sensibilidad expresada qué es lo que es un liderazgo expresado en la literatura. Cómo Don Juan recrea esa vida de los ingenios de principios del siglo pasado. Entonces, después que yo vi eso, yo le dije a mi hermana Marixa, mira, cuando yo me gradúe, yo quiero escribir en ese periódico. Por ese cuento de Louis Piet. Eso es Silvio Rodríguez dice, el que tiene una canción tiene tormenta. Una canción te puede cambiar la vida. Una canción puede cambiar un pueblo. Eso mismo pasa con la literatura. Una novela puede... Cuando yo hablo de novela no me refiero a la narconovela, ni me refiero a los culebrones. Aunque las narconovelas ahora mismo son los que están definiendo el perfil de una franja importante de jóvenes. Porque los gobiernos no tienen conciencia de lo que es del valor de los medios. Pero las artes son maravillosas para modelar la conducta. Y la literatura es un arma terrible si se sabe utilizar con conciencia. Entonces, yo mencioné a Julian Assange, yo mencioné a Bosch, yo mencioné al tema de la religión, mencioné a mis padres, pero hay sustantivos que no se pueden quedar. Por ejemplo, el que no lea a Thomas Kuhn y el concepto de paradigma no puede ser político. Porque Thomas Kuhn, Estructura de las Revoluciones Científicas, es su libro cumbre, era físico y sociólogo, escribió su obra en los años 60, explica cuándo un modelo se agota, cuándo da señales de agotamiento, cuándo necesita innovación, cuándo necesita reforma y cuándo necesita cambio. Entonces, cuando el modelo, si tú no estudias el modelo, un modelo puede ser todo. La forma como tú comes, la forma como tú vistes, la forma como tú haces negocio, la forma como tú educas a la población, la forma como tú tienes la seguridad. Todo lo que hacemos es un modelo. Él le llama paradigma, parámetro. Entonces, esos parámetros permanecen viables hasta que aparece otro que los sustituye. Si yo le doy a ustedes una hoja de teléfono, una hoja en blanco, si se lo doy a un niño de 10 años y se lo doy a una persona de 70 años y le digo a los dos, dibújenme un teléfono, me dibujan algo distinto. El de 70 años, si no tiene contacto con la sociedad actual, me va a dibujar un teléfono de disco o de tecla. Si se lo doy al niño de 10 años o a la niña de 10 años, me va a dibujar un smartphone. Entonces, es el mismo teléfono, pero cambió el paradigma. El concepto de teléfono es el mismo. Es un dispositivo que sirve para comunicar. Pero conforme va pasando los años, el paradigma de teléfono ha variado 3 o 4 veces en 70 años. Entonces, eso es lo que Thomas Kuhn explica a la sociedad. ¿Por qué nosotros somos subdesarrollados? Porque nosotros no entendemos que debemos revisar paradigmas. Todos los paradigmas deben revisarse cuando ocurren acontecimientos materiales, políticos, históricos, bélicos, que determinan correlaciones de fuerza. Y entonces, en la República Dominicana, nosotros tenemos la misma escuela de hace 300 años. Una escuela para una sociedad que ya no existe.
Una sociedad para la fábrica, ya las fábricas están en crisis. Entonces tenemos el mismo modelo. El mismo modelo de seguridad. Por ejemplo, bueno, yo decía, antes de ayer me llegó la invitación porque la policía ahora cumple 83 años. Y yo le decía a Melton, que era que estaba leyendo la invitación, yo le decía, Melton, ¿qué dice ahí 83 años? ¿Y quién estaba gobernando hace 83 años? Y le dije, Marilena, haz el cálculo, réstale 83 años a 2019, ¿cuánto te da? No, pues le dije, réstale 83 años, 1936 le dio. ¿Quién era el presidente en 1936? Trujillo. Nosotros estamos celebrando la policía de Trujillo. ¿Y por qué si los españoles trajeron una policía? Los franceses trajeron otra, se llamaba Contaviolari. Los trinitarios tenían una policía municipal. Entonces, aquí ha habido como 5 policías. Los norteamericanos trajeron una cuando de la invasión del 16. Pero nosotros celebramos la de Trujillo. Entonces, la estructura establecida. Entonces, nosotros como PLD, que ya tenemos 20 años en el poder, seguimos con la misma policía. Entonces, esa policía no puede funcionar. No los recursos humanos que estén dentro. Eso no. La filosofía de la policía, la estructura, la visión. Porque el paradigma es el mismo. Entonces, si no cambiamos, si no revisamos el paradigma, vamos a tener los mismos resultados. No importa que cambiemos el jefe cada 2 años. Ahí tiene que ver un tema de reeducación. Porque aquí hay un país muy educado, supuestamente. Se han hecho muchas cosas para educar el país, pero no es un país educado. Bueno, porque las personas viven de la pantalla, del que dirán, de todo eso. Y la educación queda como en el último plano. Sí, porque, vamos, es lo que... Yo dudo que una hija mía algún día se ponga una cartera Louis Vuitton. No se la pone. Por la formación que ha recibido. No se la pone, porque para una hija mía una cartera Louis Vuitton no tiene valor. Porque no lo necesita. Porque nosotros le estamos construyendo, desarrollando su personalidad. Ella no necesita agregarse una cartera Louis Vuitton para ser importante. Líder, usted... Entonces, a eso yo me refiero. Perdón, ¿qué es lo que la sociedad le está mandando como mensaje? ¿Ustedes recuerdan el caso de Figueroa Agosto? Ajá. Cuando extraditaron a la que era su mujer, ¿qué fue lo primero en el aeropuerto? ¿Cuál cartera? Louis Vuitton. Un casco de guardia para que no la maten y la cartera Louis Vuitton. Entonces la cartera Louis Vuitton asociada al narco, al poder, al crimen, a la droga. Entonces cada vez que ustedes ven una persona, yo no estoy diciendo que la cartera Louis Vuitton per se sea mala, sino que se asocia al éxito. ¿A qué tipo de éxito? A un éxito tóxico. Entonces esos no son los mensajes que debe mandar el Estado desde arriba. El Estado tiene que rechazar eso. No prohibirlo, porque cada quien tiene derecho a comprarse su cartera que le dé la gana, sobre todo si su dinero se lo ganó bien. Ahora, lo que tiene que hacer el Estado como rector de la sociedad es mandar otro tipo de mensaje. En ese sentido, usted tiene contemplado el proyecto de seguridad cultural. Sí, yo tengo un proyecto, bueno, es parte de seguridad perimetral, porque no quería hacer la ley muy larga. Pero lo de seguridad cultural no tomaría... No, sí. Bueno, la idea dentro de ese empoderamiento y ese liderazgo, le iba a preguntar que estando dentro del PLD, que es un partido tradicionalista, que muchos lo tildan de que no se dan oportunidades, sobre todo a las nuevas fuerzas, y más en aquella época que era tan, digamos, estricto, ¿tuvo usted algunos inconvenientes para poderse abrir paso? O sea, para poder empoderarse como lo ha hecho. Mira, no, porque el PLD no es un partido tradicionalista. El PLD está afectado por un liderazgo compartido de Leonel y Danilo muy exitoso en términos electorales y económicos. O sea, Leonel y Danilo cogen el PLD en el año 94 cuando Juan Bosch deja la política. Entonces, Leonel y Danilo han ganado desde el año 2004, no pierden una elección. Ganaron 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016 y van a ganar el 20. Yo no tengo casi duda. Solo han perdido la del 2000. Porque el PLD no era lo suficientemente fuerte. Cuando ellos pierden las elecciones del 2000, y miren que yo hablo de ellos, porque es que ellos son un equipo. Lo que pasa es que se pelearon. Pues tenían 40 años juntos. Pero en el caso de
Siguiendo los estatutos de Juan Bosch, que dice que los grupos son cancerígenos, se está viendo que hay grupos en el PLD. Y mira cómo el PLD se está dando señales de debilidad. Permítame un paréntesis. Ellos, George y Antonelli, vinieron desde Santiago para verlo a usted. Y eso merece un aplauso, ¿verdad que sí? Muchas gracias. Debo aprovechar para que todo aquel que quiera hacer una pregunta, que levante la mano y hay un micrófono, se le pasa. Y para darle el carácter de tertulia que tú me dijiste que te iba a hacer. Sí. Porque hay mucha cuestionante. Bueno, sí, la pueden levantar. Exactamente, levanta la mano. Entonces, en el caso de Leonel y Danilo, digo ellos, cogieron el PLD en el 94. Del 94 aquí, ¿cuánto hace? ¿25 años? Hacen 25, sí. ¿De cuándo? ¿De cuándo? Perdón. Del 94 para acá. 24. 25, ahora 19. Entonces ellos tienen 25 años dirigiendo el PLD. Entonces ellos no están dirigiendo el PLD, con todo respeto que ellos me merecen, yo sé que esto se está transmitiendo, ellos no lo están dirigiendo con el bochismo, ellos están dirigiendo con el leonelismo y con el danilismo. Y el balaguerismo. Entonces, y el balaguerismo como eje transversal. Entonces, yo no digo que el PLD es un partido tradicionalista, porque el PLD es un partido danilista y leonelista. Ahí levanta la mano. Ahora, si mañana esos estatutos del PLD los sacan del partido, al otro día yo me voy, porque no tendría sentido, terminaría siendo un cascarón. ¿Por qué yo sigo en el PLD? Porque esos estatutos están ahí. Y mi objetivo es llegar a dirigir ese partido, entre otros, o poder influir en su dirección para aplicar esos estatutos. Esos estatutos tienen en sí mismo todo lo que necesita esta sociedad para desarrollarse. Lo que pasa es que Leonel y Danilo entienden que les da más resultado aplicar otro modelo. Y yo se lo respeto, pero no lo comparto. Una pregunta. ¿Cómo usted mantiene la objetividad al ser comunicador y político? Ya en un país que si tú eres de un partido y hablas mal de ese partido, te llaman a la atención de una vez. ¿Cómo manejas eso? Bueno, vamos a hablar un poco de objetividad. La objetividad es una cosa, la imparcialidad es otra. La imparcialidad no existe. Sobre todo, no existe, ¿por qué? Porque si vivimos en un esquema totalitario, como el caso de Cuba, que no hay democracia, sino que hay un solo partido, hay un solo periódico, y tú tienes que repetir lo que dice el régimen. Ahí no hay objetividad, ni hay pluralidad, ni hay nada. Pero si nos vamos a un esquema capitalista subdesarrollado como este, donde nosotros vivimos, ahí pudiera haber mayor oportunidad de objetividad, pero no va a haber imparcialidad. ¿Por qué? Díganme cualquier periodista que ustedes consideren imparcial. Como Hilando Fino, que dice que es imparcial. Oye, Hilando Fino. No. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque en el capitalismo alguien paga. Siempre en el capitalismo alguien paga la factura. Siempre. Entonces, a quien paga la factura o la comparte contigo, tú no lo vas a atacar. Porque si tú haces eso, te vuelves confiable, te vuelves desconfiable, te vuelves una persona desconfiada para toda la sociedad. Porque los que están observando dicen, wow, pero si José Lalú atacó a Antonio Espaillat, que es el dueño del emisor donde yo trabajo, y le dije de tu Antonio, ustedes van a decir, wow, pero si José Lalú dijo eso de Antonio, ¿qué va a hacer conmigo? Entonces me vuelvo una persona desconfiada. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que hacen los jueces. Cuando un juez le llevan un caso para fallarlo, para conocerlo, que tiene un interés en él, el juez dice, no, yo me abstengo. Yo no me inhibo porque yo no puedo hacer eso. Entonces, cuando hay un tema que afecta un interés, por ejemplo, si mañana, ojalá que no lo haga porque es una persona súper responsable, Antonio Espaillat, que es el dueño de Sol, donde yo trabajo, o don Luis García, que es el dueño de Teleradio América, donde yo trabajo también, tuvieran un conflicto público y a mí me toca evaluarlo, o el caso de Pablo Ros, que es un caso más fresco. Yo fijé mi posición el primer día, yo tengo una propuesta que se llama Botón de Pánico, todo el mundo sabe cuál es mi posición frente a eso, pero Pablo trabaja aquí. Entonces yo automáticamente traté de inhibirme, pero mucha gente me preguntaba y a veces digo alguna cosa. Pero lo que yo puedo hacer es inhibirme de tomar un caso. Ahora, si yo lo traté,
Yo trato de ser objetivo. Imparcial no, porque eso no existe. Todo el mundo tiene intereses. Todo el mundo tiene intereses porque esa es la vida. Es una respuesta muy sincera de su parte, ¿verdad? Entonces, hay casos en los que uno, y cualquiera de ustedes que ejerza de comunicación o de juez y le lleven un caso que afecte sus intereses, donde entren en conflicto sus intereses, lo más honesto que pueden hacer es apartarse. Bueno, tenemos allí dos preguntas. Jonathan Aquino. Bien, Jonathan Aquino, por aquí se escucha. Sí, no te apures, se escucha. Escuchando sobre eso de los paradigmas, sobre romper paradigmas, sabemos bien de que institucionalmente, tal como menciona, nosotros estamos siguiendo un modelo antiguo en todas las instituciones prácticamente. En el caso de educación, se llamó una llamada revolución educativa, un 4%, un presupuesto altísimo. ¿Me entiende de que en realidad se está rompiendo el paradigma en la educación? ¿O que es simplemente un presupuesto abultado para vender algo que no? Bueno, ¿Y cómo lo haría en otras instituciones? Bueno, en el caso de educación, lo que tenemos que hacer todos como comunidad que financiamos ese 4% es agarrar el modelo, revisarlo, desmontarlo, compararlo con otros modelos de economías iguales a la nuestra, de necesidades iguales a la nuestra, y ver cuáles cosas debemos innovar, cuáles cosas debemos renovar o reformar y cuáles cosas debemos cambiar. ¿Pero se está haciendo? No se ha hecho porque yo le dije a ustedes ahorita que aquí no hay un conocimiento de lo que significa el concepto de paradigma de Thomas Kuhn. Es que el concepto de paradigma deberían darlo en la escuela, como la planificación. Yo aprendí a manejar una agenda cuando llegué a la UAS. Pero no es que la UAS me enseñó, es que yo tenía que... La necesidad. Y no tenía trabajo por la mañana, en la tarde, en la noche. Yo tenía que planificarme obligado para que el tiempo me diera. Aprendí a base de golpe. Pero a mí nadie me enseñó la planificación. Y sin planificación no hay desarrollo. Eso sí. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver el modelo. Bueno, ¿el modelo educativo en qué consiste? La filosofía. ¿Alguien aquí sabe lo que significa escolástica? Una escuela literaria de algunos pensadores filosóficos que estudiaron, creo que un método, pero no me llega a la cabeza el método que ellos estudiaron. Yo le voy a decir a ustedes, la escolástica es una escuela de pensamiento que pone la fe por encima de la razón. ¿Ustedes saben lo que es esa vaina? Fuertísimo. Es católico entonces. Vamos, ¿qué significa poner la fe por encima de la razón? Si ella cree que ese vestido es verde y yo le digo, mire, ese vestido es rojo. No, a mí no me vea con vaina. Yo estoy convencida a mí que ese vestido es verde. Y le digo, mira, ese vestido es rojo. Yo soy el que estoy equivocado para la fe. O sea, cuando yo le digo a mi compañero en el programa, yo no comparto que la Biblia diga que a Eva la sacaron de una costilla mía. Porque eso es discriminación contra la mujer. Me caen arriba todos. Ven. Entonces, ellos no aceptan la razón. No mis compañeros, sino la escolástica. La escolástica acepta la educación sobre la base de que la fe esté por encima de la razón, de la lógica, del sentido común, de lo que se puede medir, comprobar, ver. Entonces, esa escuela nuestra está afectada por ese problema. Ese es el principal problema. El segundo problema de la escuela nuestra es que forma estudiantes para la fábrica. El timbre de la escuela era el timbre de la fábrica. El uniforme del estudiante es el uniforme del trabajador de la fábrica. El profesor de la escuela es el capataz de la fábrica. El recreo de la escuela es la hora de almuerzo de la fábrica. Pero resulta que ya la fábrica entró en crisis. Y yo puedo ser más productivo diseñando una aplicación desde aquí que durando 8 horas en una fábrica. Pero ¿quién me está formando? Por ejemplo, cualquier dembocero, la Chanti de Nene Lamenazi, tiene 30 millones de reproducciones en YouTube. ¿Quién lo enseñó a él? ¿Cuál escuela le enseñó a él a hacer un dembow o un rap? ¿Qué escuela le enseñó a él lo que es un beat? ¿O un programa informático que reproduce módulos de música? ¿Quién? Nadie lo enseñó. La tecnología. Cogen colchones de la basura para hacer estudio. Y hacen música con Pentium 4 y Pentium 5. Esos muchachos en Cristo Rey.
Entonces, la educación no considera nada de eso. Pero yo le estoy diciendo a ustedes que Nene La Amenaza tiene 30 millones con la Chanti, pero la materialista tiene más de 150 millones con la chapa que vibran. Yo quisiera que fuera con otro tema, pero miren cómo ellos trascienden sin que el Estado se dé cuenta. Entonces, asimismo, el Estado no se da cuenta de que hay mecánicos en los barrios preparando motocicletas para correr, que se ganan 100,000 pesos en una carrera. Quizás no tiene interés de darse cuenta. No se quiere dar cuenta porque no han revisado el paradigma educativo. Están educando muchachos en una escuela aburrida, obligada. Ustedes vieron lo de San Francisco, que llegaron tarde todo y le cerraron la puerta. Bueno, yo no voy, yo llegué tarde y yo no voy a madrugar. Entonces tenemos que revisar el modelo y enseñar a los niños con las herramientas del siglo XXI. ¿Saben para qué? Para las necesidades de la economía y de la sociedad. Yo le digo a cualquiera que se quiera formar, no vayan a la UAS, porque van a perder tiempo, váyanse al ITLA. El ITLA tiene una tasa de empleo por encima del 95% de los graduados, y la UAS no llega al 30%. Es un dato interesante. Líder, otro joven, aquí tenemos a Darwin Bueno, quien es el coordinador de la red de jóvenes líderes de Tireo, Constanza y La Sabina. Y el anterior que habló fue Jonathan Aquino, que es un comunicador y comentarista deportivo y también presidente del Club Perseverancia de la Colonia Española. Y me tiró un fundazo fuerte. No, porque todavía no acabado. Pero vamos a avanzar con Darwin Bueno. Darwin. Bien, buenas noches. Me gustaría felicitar personalmente su personalidad, su postura, y hay que destacar, yo me enteré de esta charla porque vi el YouTube de la repetición del programa de ayer y dije, pero yo estaba en Santo Domingo y yo tengo que ir para Constanza a ver a José. ¡Wow! ¡Qué bien! Vamos a darle un aplauso a él. Haciendo una fotografía para la memoria anual de Lupa y dije, no, yo tengo que ir para Constanza y vine huyendo para acá porque me interesa el producto comunicacional que da José La Luz. Quizás no me importa quién es José La Luz, pero lo que él refleja en los medios a mí me gusta. Como debe ser. Y yo lo veo todos los días y déjame ver qué dice José La Luz hoy. Yo lo veo. Bien. Entonces mi pregunta sería, nosotros estamos en un pueblo, en un municipio de La Vega, donde las limitaciones políticas o aspiracionales, digamos que son pocas. Y aquí tenemos varios candidatos o aspirantes. Pero cuando queremos nosotros como jóvenes querer lanzarnos al ruedo político, no necesariamente de un partido, puede ser de una fundación, de una iglesia, de cualquier grupo organizado. Pero queremos entrarnos en los grupos donde manejan presupuesto, manejan poder. Y tenemos esos grandes caciques que manejan grandes cantidad de dinero, son de familia prestigiosa, tienen los cargos y se hacen fórmulas donde ustedes lo ven, cada actividad de siempre, el mismo equipito, la misma cosa. ¿Qué recomendación ustedes nos dan a nosotros que no tenemos ni dinero, ni tenemos fama? Lo único que tenemos es mucho de eso de trabajar, educación y mucha juventud. Bueno, lo primero que tiene que hacer un joven es estudiar. Porque un joven vacío puede tener mucha energía, puede brincar en los mítines, puede hablar duro en los discursos, pero al final se va a defraudar la sociedad. Porque el que no tiene nada no va a dar nada. Para tú dar en términos políticos, tú tienes que tener. Tú tienes que tener para tú poder dar. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes en política? Conocimiento. Entonces, tienen que entender que la sociedad está cambiando. Nosotros hicimos una ley ahora, la ley de régimen electoral, que cambia toda la política dominicana. Tienen que estudiar esa ley, porque esa ley le pone límite al financiamiento. Todo lo que tiene que ver con financiamiento, el 80% lo escribí yo. Y yo quería que el financiamiento se basara en 5 principios y no lo pude conseguir. Y no me molesté ni protesté porque me aprobaron otras cosas, como la Procuraduría Especializada en Investigación y Persecución del Delito Electoral. ¿Qué significa eso? Lo que está pasando con Trump ahora mismo. Trump va a cumplir 3 años en noviembre de poder. Tiene 2. Pero hay 6 de él, del entorno de él, que están presos.
y sometido a la justicia. ¿Por qué? Por delitos electorales. Entonces, hay un caso en Estados Unidos del año 1972 de Richard Nixon, que después de 2 años de gobierno, la investigación siguió y tuvo que renunciar. El caso Watergate. Los mismos que estaban con Nixon en el 72 son los mismos que están cayendo presos ahora con Trump. Entonces, allá en Estados Unidos las instituciones funcionan y se investiga. ¿Qué va a pasar aquí? Lo más probable es que esa ley en el 2020 no tenga mucho impacto. Pero aquí va a venir una cultura y una gran cantidad de abogados que se van a especializar en esa ley. Y esa ley dice que el dinero que tú usas en la campaña tiene que ser legal. ¿Qué significa? Que si ahora viene un viceministro o un contratista o un familiar de un funcionario y empieza a gastar cuarto aquí en Constanza, ustedes nada más tienen que empezar a registrar todo lo que gasta. Y ir a la Fiscalía Electoral, a la Procuraduría y ponerle una denuncia. Y el fiscal tiene que venir aquí, investigar todo lo que él está haciendo. Y si no puede demostrar de dónde sacó el dinero, tú le tumbas la candidatura, esa ley. Entonces el dinero, cuando esa ley se consolide, no va a ser un factor determinante. Nunca el dinero, volvemos al tema del dinero, nunca el dinero puede ser un factor determinante para llegar al poder. Las elecciones de República Dominicana están basadas en el dinero. Por eso los escándalos de corrupción no cesan, continúan. Porque la mayoría de los escándalos de corrupción se incuban en las elecciones. Entonces nosotros tratamos ahora en esta legislatura de que el dinero no determine las elecciones, sino las propuestas. Hay que trabajar. Otra cosa, si tú estás enfrentando a un político exitoso o exitosa, va a ser más difícil. Para mí, yo debería ser ahora mismo, no yo, sino perfiles como el mío, deberían estar ocupando la candidatura del PLD. Porque yo le dije ahorita que Leonel y Danilo tienen 25 años ya. Juan Bona Maduro 20 y fue el que creó el partido, ellos tienen 25. Pero ellos siguen, ¿por qué? Porque son muy exitosos. Ahora, hay políticos que nada más duran 4 años y no vuelven más. Porque su liderazgo no impacta. Se van. O porque la institucionalidad de esos países no requiere que duren más de 4 años. Pero cuando tú tienes 2 líderes como Leonel y Danilo, tú no los puedes desafiar porque tienen demasiado poder. Poder, no importa lo que sea, poder. Entonces, en ese caso, es mejor tú ir avanzando poco a poco para cuando ellos biológicamente se agoten y venga una generación, una sucesión generacional, que es lo que a mí me toca, porque así como Leonel, mira, por ejemplo, cuando don Juan dejó el poder, no era Leonel que le tocaba a la generación que iba antes que él. Euclides, Norge Botello, Rafael Caseacta, Lidio Cadé. Pero el impacto de Leonel fue tan fuerte en el 95, 96, que se llevó una generación por encima. Yo lo que tengo que hacer es prepararme para que no me pasen por encima. Y entonces en el caso tuyo, dependiendo la calidad y el éxito de los políticos que tú enfrentes aquí, entonces tú vas a tener dificultades o facilidades de llegar. Bueno, pues señores, ¿quién tiene? Alexis, dale el micrófono por favor a Alexis, candidato a alcalde por el municipio de Constanza. Yo no sé si presentarme como alcalde después de la posición de los Se me ocurre, con la respuesta que tú me das, compañero, discúlpame, en el PLD hemos tenido que aspirar, o decir que aspiramos a ciertos cargos, porque entendemos que no existe lo que es el relevo generacional. Y entendemos que hay líderes que ya se están poniendo viejos y no ceden, a menos que no se enfermen, y no es mi caso, que yo quiera que se mueran para cuando llegar. Que se mueran. Lo otro es como eso es darwinismo social. Sí, como una persona tan conocedora de, diría yo, del sentir de la República Dominicana. Aquí todo el mundo me conoce, yo lo que soy productor agrícola. Como el que más, pero aspirante, no como el que más, pero aspirante, me preocupa la situación de mi pueblo, que somos los que lo ponemos a ustedes a comer en Santo Domingo, cómo estamos sembrando a Constanza de casas. No hay un proyecto en la Cámara, ni un diputado ni un senador de Constanza que diga, bueno, esto lo vamos a hacer, pero dentro del marco de la ley, donde se pueda y como se debe hacer, ¿entiendes? Entonces se me ocurre hacerte esta pregunta. Y lo otro es
los diputados o los senadores, no sé si apoderarse de una ley o defendernos nosotros los contanceros, reitero, que somos los que ponemos el país a comer, pues somos los que producimos, cada vez la agricultura se nos hace más difícil que con los insumos. Por ejemplo, en España el gasoil lo tienen tintado con ciertos colores para el beneficio de los productores, como un subsidio. Sí. Entonces nosotros todo es cuesta arriba. Gracias. Bueno, con el tema de la vocación de Constanza para la agroindustria, Alexis, cuando yo estuve aquí hace como un mes, Alexis Sánchez de Hortiagro, me habló de una papa que permite 3 cosechas por año, ¿verdad, Alexis? Sí. 3 cosechas por año. ¿Produce el año entero? En el año entero. Se puede sembrar 3 veces. Ahorita él me enseñó una zanahoria, y es una zanahoria brasileña que parece Julián Jorge cuando la vio, que anda conmigo. Digo, eso es de mentira. Porque es una zanahoria que tiene como... Parece de la que usaba el conejo Bob Bunny en los muñequitos. De verdad, la que están en la valla aquí. Igualita, perfecta. ¿Qué pasa? Que eso es posible por la tecnología que tiene agregada esa zanahoria. Esa es una zanahoria de laboratorio. Él vende una funda en su empresa que tiene 500.000 de semillas. 500.000. Entonces, con el tiempo, la tecnología se le va agregando. Yo le hablaba a él de una mandarina que se llama Golden Valencia, que es española, que es chiquitita. La están vendiendo en los supermercados allá en Santo Domingo, que todas son dulces y hasta la cáscara se puede comer. Son mandarinas de laboratorio. Entonces, en el futuro, la tecnología va a determinar todos los procesos sociales, todos. Cuando Danilo habló de que en el futuro nosotros vamos a poder tener relaciones con bots, con robots, eso es cierto. Porque si ven la película, hay una película... No, Yo Robot, no, hay otra que es del año 2015, que es un software como Siri, ahorita me voy a acordar el nombre, donde la persona, el usuario, se va como enamorando del asistente virtual, porque lo conoce tanto. Eva. Bueno, Eva, que se llama. Sí, no, la película no se llama Eva. Te voy a decir, yo me acuerdo. Entonces, en sentido general, la tecnología va a ir dominando todos los procesos. Nosotros como generación, quizás seamos los únicos, las últimas generaciones de seres humanos totalmente orgánicos. ¿Qué significa? Que nuestros padres se juntaron y nos procrearon. En el futuro no hay necesidad de que sea así. ¿Por qué? Porque en el futuro tú vas a ir a una clínica especializada en fertilidad y le van a hacer un examen a tu esposa y a ti, o a tus hijos y a los esposos y a las parejas de tus hijos, y le van a decir qué tipo de niño le conviene tener y se lo van a ayudar a diseñar para que el niño salga sin ningún tipo de problema. Entonces es una fertilidad asistida por la tecnología. Eso, de hecho, Yuval Harari ya lo está considerando como una proyección de discriminación, porque los pobres que van a nacer en los países subdesarrollados no van a tener la oportunidad de diseñar sus hijos. Son de ellos, pero lo van a ayudar, lo van a asistir en la fertilidad. Entonces, eso pasa con la agricultura. En Constanza, con el tiempo, se va a producir más en menos tierra. Obviamente, cuando hay santuarios agroindustriales, como este caso, o el caso de Moca, mi familia es de Moca, y cuando yo voy a Moca me deprimo, porque está llena de casucha. Casucha improvisada, tierra negra, una tierra pura, con una vocación agrícola altísima, por encima del 90%, muchísima agua. Bueno, pero está todo con un desorden urbano terrible. Entonces, ahí es que hace falta el tema del liderazgo. Ahí es que hace falta el tema del liderazgo. A mí me gusta mucho lo que yo veo en Constanza, y es que yo estoy viendo jóvenes en Constanza que son campesinos por el tema de campo, del entorno, pero tienen una visión del siglo XXI. Tienen asociaciones con grandes empresas en Asia, en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica. Tienen
tecnología de punta para GPS, para poder gestionar sus terrenos, tienen asociaciones con los mejores laboratorios para los mejora de los cultivos. Entonces, ese tipo de perfil de agroempresario del siglo XXI son clave para garantizar el futuro de municipios como este. Y yo le decía a mi esposa, a Claudia y a Luis, que venían en el vehículo donde yo venía, andamos en 2 vehículos, yo le decía a ellos, cuando entramos a Constanza, me dio ese olor, ¿a qué? Fertilizante. No es como verdura. Y yo, o apio. Y yo le dije a ellos, esto se puede registrar. Oigan, eso se recoge ese aroma y se registra en UNAPI como parte de la marca país o de la marca ciudad o de la marca municipio de Constanza. Los que han escuchado un motor Harley Davidson, cuando lo aceleran, ese sonido que hace ese motor está registrado. Nadie lo puede reproducir sin su consentimiento. Para que ustedes vean, sí. La risa de Ochi Santos. Pudiera ser, él la puede registrar. Pero eso es otra cosa, porque eso depende de él. Entonces, lo que yo le quiero decir es cómo ustedes le pueden agregar valor a su municipio. Yo le decía al ministro de Agricultura que me daba pena la oficina del Ministerio de Agricultura de aquí, siendo esto una potencia agrícola. Y él me dijo, sí, la vamos a trabajar. Y me dijo, te voy a invitar cuando volvamos. Él lo recibió hace poco, el ministerio me dijo, estoy trabajando la de Jarabacoa, cuando termine voy para allá. Aquí funciona en una casa que era de Trujillo, me llevaron a verla. Y son de las cosas que tenemos que arreglar. Pero yo creo que ustedes están bien. Ustedes están bien. Lo único que ustedes no pueden es permitir el deterioro. Tienen que hacer un censo, un inventario de esas tierras con vocación agrícola y hacerlo con esa tierra lo que se hizo con Valle Nuevo. O sea, sí los defensores del medio ambiente le pusieron límite al valle. Pónganle ustedes límite a las tierras con vocación agrícola para que no se las urbanicen. De eso se trata el poder. De eso se trata la política. ¿Está creciendo la población? ¿Está creciendo? ¿Está? Creciendo. Claro. Otra cosa, las poblaciones no tienden a crecer horizontal en el siglo XXI. Por un asunto de costo. Tienden a crecer verticales. No es lo mismo tú cuidar una casa que cuidar un condominio. Porque en la casa tú tienes que correr con los gastos solo de todo. En el condominio lo que hacen es que de manera colaborativa cada quien aporta. Entonces ya la tendencia por un asunto de seguridad, por un asunto de costo y de eficiencia es crecer verticalmente en términos urbanos. Tengo que seguir trabajando en el proyecto. Pregunta de Wilman Cruz, candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. Precandidato. Sí, todavía no hemos hecho el proceso interno. Bueno, Wilman Cruz, felicitar a José La Luz porque el otro día vi un comentario sobre él. Sigo su programa, soy profesor y siempre estoy pendiente de sus comentarios porque entendemos que son edificantes. El otro día tuvo un comentario lo cual me impactó y dijo que Constanza podía ser un referente a nivel internacional, ¿cierto? Como Punta Cana. Como Punta Cana. Recibe el 67% de los vuelos Punta Cana del país. A la semana siguiente teníamos fin de semana largo y el pueblo se llenó. ¡Wow! Se llenó. Los vehículos no cabían por la referencia. Entonces, es importante porque el turismo incrementa. El turismo interno. Yo como precandidato a diputado, me gustaría saber, he escuchado en una partecita del programa, no sé qué programa, que difícilmente iría a una postulación en el 2020. ¿Es cierto eso? Bueno, sí. En parte, vamos a ver el impacto que tenga la nueva ley. ¿Por qué? Porque yo puedo ganar una diputación y me la mantengo, tengo números excelentes ahora mismo de aceptación, pero además la agenda mía legislativa a partir de ahora es que va a empezar a crecer, porque ya hay muchos proyectos que ahora mismo acabamos de terminar
el proyecto de doble jornada laboral en el sector público. Vamos a hacer una propuesta para reducir la jornada laboral de 44 a 30 horas a la semana. Pero lo vamos a hacer en 2 segmentos. Una tanda que va a empezar a las 7 de la mañana hasta la 1 y otra de 3 a 9 para que el gobierno trabaje de noche. Y ahí se está viendo reflejado el tema del tránsito. Sí, para impactar el tránsito, para eliminar o para aliviar los tapones. Viene otro proyecto que es una ley de ciudadanía responsable, viene otro proyecto que es los premios nacionales al desarrollo, viene el proyecto de gobierno electrónico, viene el proyecto de revisión de patrimonio, que es mi agenda de campaña. Vienen muchas cosas interesantes. Viene un proyecto de periodismo que va a cambiar todo lo que se conoce a nivel periodístico. De ese no puedo dar mucho detalle porque me pueden truquear. Pero lo que nosotros vamos a hacer en materia periodística, y ese perfil está hecho, es una cosa impresionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Congreso? Que yo puedo ganar una diputación sin problema. ¿Por qué? Porque yo tengo el posicionamiento, tengo los medios, y mi labor ha sido por encima del promedio, para decirlo. Pero ¿qué ocurre? Ya yo fui diputado, yo aprendí esa lección, estoy pasando por ese curso, estoy aprendiendo mucho, no me quiero reelegir ahí. Y el desafío de ser senador me puede costar fácilmente 100 millones de pesos, en función del tipo de política que se acostumbra a hacer en la capital. Porque aquí yo estoy representando una circunscripción del distrito. Allí es el distrito entero. Mi partido me puede dar, en función de lo que establece la ley electoral, un 20% del presupuesto. ¿Y el otro 80%, de dónde va a salir? Entonces voy a llegar con la mano amarrada. Entonces cuando yo me doy el lujo de decirle a ustedes y a la sociedad que, por ejemplo, a mí me dan 2 exoneraciones y yo la devuelvo, ¿usted sabe por qué? Porque yo no llegué con la mano amarrada. La mayoría de mis compañeros diputados usan esas exoneraciones para pagar favores. Al que le dio 5 millones para la campaña, le dan una exoneración de esa. ¿Por qué yo me puedo dar el lujo de devolver? Yo no quiero eso. Cuando yo, en el sector que yo me muevo, que yo sé de vehículos, yo puedo sacarle 10 millones de pesos a eso. Dependiendo porque esas exoneraciones son abiertas. No tienen límite la de nosotros. Entonces, ¿qué hice yo? Aquí está Claudia, que es mi asistente. Yo propuse una ley en septiembre del año 2017 para eliminar las 2 exoneraciones. Está ahí, nadie le hace caso. Para regularla, bajarla una por 4 años y con un tope de $50,000. Que tú no puedas traer más que una Prado. ¿No conviene bajarla? Nada, no me hicieron caso. Ni la oposición ni nadie. La ley está ahí depositada. Entonces, ¿por qué yo puedo tener ese comportamiento? Porque yo no llegué con la mano atada. Yo no recibo exoneraciones. Yo nunca he viajado con dinero público en el Congreso. Yo no acepto ni el seguro del Congreso. A la semana pasada le había ofrecido a una niña que un haitiano le cortó los 2 brazos a Cielo un dinero que me dieron para las madres del año pasado, 300,000 pesos de bono. Se lo di a un hospital que trabaja con niños, a una fundación que trabaja con niños enfermos de cáncer. ¿Por qué yo puedo hacer eso? ¿Y por qué yo no agarré esos cuartos y los metí en los barrios para hacer mi pre-campaña? Porque yo no creo en eso. Yo creo que la política tiene que tener menos privilegios para que la gente la vea como un sacrificio. Pero de repente que a ti te ponen un botín en la cabeza, te empiezan a decir, wow, si tú llegas a diputado, tú vas a tener esto, tú vas a tener lo otro. La gente se mata por ser diputado. ¿Entiendes? Pero yo me da igual ser diputado que seguir siendo comunicador. Porque mi situación económica no va a variar, porque no depende de que yo sea diputado. No va a depender de eso. Si no, no hubiese renunciado a ese paquete de privilegios. En el Senado va a pasar lo mismo. Yo no me veo a mí aceptando un barrilito, ni repartiéndolo, no me veo. Entonces, ¿a qué voy a ir para allá? No me motiva, no son mis objetivos. A mí me gustaría jugar un rol en el área de la seguridad. Yo estaría dispuesto a que en un próximo gobierno yo juegue un rol en el área de la seguridad o en el área de la tecnología o en el área de la transparencia, que son mis 3 áreas más fuertes de política pública. Pero yo no me veo en el 2020 en el Congreso, a menos que mi partido me convenza de lo contrario. Ahora mismo yo digo que yo no me voy a presentar otra vez. Aunque cambie mañana.
Es muy difícil que lo haga, muy difícil. Bueno, tenemos otra pregunta allá del encargado de la oficina de planificación, de acceso a la información del ayuntamiento. Adelante. Concepción, un placer para mí conocerle, verle. Yo lo veo cada vez que puedo. Si no lo veo por internet, como hace ese joven aquí, yo siempre, si no me planifico para verlo, lo busco en internet. En la hora que yo pueda verlo, lo veo. Exactamente, como debe ser. Como debe ser. Por eso les digo que dejen esa herramienta abierta como sea. Aunque vean que nada más suben 2 o 3, déjenla abierta porque uno busca la forma. Claro. Más que una pregunta, yo quiero felicitarle por su manera frontal de enfrentar a esta sociedad en que vivimos, la sociedad de, como usted dice, del quererlo todo, de lo político, una exageración con todo, los desposeros, todo el mundo. Por ejemplo, aquí mismo en el pueblo de Constanza se ve muchas situaciones porque Constanza es un pueblo que, ¿cómo le explico?, tiene más poder adquisitivo que cualquier otro pueblo, por ejemplo, que el sur, o quizás que el mismo norte, pues así produce mucho el norte, pero Constanza, aquí se ve una competencia, todo es rápido, quiero dinero rápido, esto, lo otro, rápido todo, por la misma situación que vive el país, el desastre que hay. Yo veo, por ejemplo, en su proyecto de seguridad perimetral, me gustaría mucho verlo aquí en Constanza, que le dé el Estado, por ejemplo, a usted, vamos a trabajar en Constanza, para que usted vea el desastre que hay en todos los aspectos en Constanza, no solamente los motores, música, desorden. Si uno me pone a enumerarlo, no termino ahora, pero me gustaría mucho ver ese experimento de su proyecto, porque yo sé que usted lo ha planificado, lo ha pensado, lo ha estudiado, pero quisiera verlo, verlo, a ver qué resultado da, porque usted sabe que en los libros la teoría no es lo mismo que la práctica. Entonces, que el Estado le dé esa chispa y que lo impulse. Yo soy encargado de la Oficina de Libre Acceso a la Información de la Alcaldía de Constanza. No pertenezco al PLD, entré por una coyuntura política, la alianza, el PRD, el PLD. Bueno, a veces me siento atado. ¿Por qué razón? No porque ellos no quieren dar la información, sino porque uno tiene que hacer una burocracia que las mismas autoridades han implementado. Una burocracia, aunque sea cerrada, pero tiene que haber esa burocracia. En Constanza no hay ese flujo de solicitantes de información. Muy difícil. La alcaldía de Constanza, después que yo estoy aquí, o sea, después que se implementó, porque la implementaron conmigo, yo soy el primero, nosotros subimos la nómina. Como usted dice, eso no sirve de nada, pero subimos la nómina. Subimos la ejecución presupuestaria, los 3 trimestres, por trimestre, y el presupuesto que le da el Estado a Constanza, que, por cierto, muy bajito. Porque es un pueblo que produce mucho dinero y hay muchas necesidades, muchas deficiencias, pero también es bajito. Algunas veces, cuando van y solicitan información, Alan Alexander es uno de los que solicita, gracias a Dios, y él se ha visto en enfrentamientos muy personales, incluso con las mismas autoridades. No sé si es de público conocimiento para usted, pero se ha visto una confrontación entre ellos mismos. Incluso la última vez, creo que el tesorero tuvo un pequeño percance con él. O sea, son situaciones que se ven por la misma circunstancia del pueblo que vivimos. O sea, la rapidez de todo. Felicidades, siga adelante. Muchas gracias. Y a su orden. Bueno, bien. Con relación a él, simplemente, como él no me hizo una pregunta específica, solo agradecerle la reflexión. Tenemos aquí la última pregunta. John, que tiene algo pendiente. Okay. No, porque es un caso. Lo primero es que quiero expresarle de que me alegra muchísimo que tenga esa filosofía en la política. La comparto. Una filosofía más que populista, mirando hacia el desarrollo de la República Dominicana. Y me alegra muchísimo de que una persona que esté a ese nivel político tenga ese tipo de pensamiento. Lo segundo, como dijo Alan, yo trabajo en la crónica deportiva aquí y no comparto mucho lo de Manny Machado, porque no creo que sea una debilidad económica eso de que yo tenga un contrato tan grande a él. Eso habla muy bien de la MLB. Además de eso, en el norte de Europa hay grandes contratos. En la Premier League de Inglaterra hay grandes contratos. También en Francia, son del norte de Inglaterra.
Perdón, de Europa, sí. Del centro. De Neymar. Del centro, ese se refería a los nórdicos. Solamente cruza el canal de la Mancha. Sí. Es difícil que tú encuentres Finlandia, Suecia, Noruega. Pero Inglaterra. Muy difícil. Inglaterra es la madre ideológica de Estados Pero es el Unidos. norte de Europa. Inglaterra es... Francia está cruza el canal de la Mancha, el norte de Europa también. Sí, pero... Y por otro lado, Esos son- yo creo que mientras mayor es la economía de una institución como la MLB, tiene que remunerar a sus empleados. Sí. Entonces, ese dinero que genera MLB, ¿te parecía más fascinante que lo tomarían los dueños? No. Sí. Entonces, ¿dónde iría el fondo? Bueno, mira que yo- Que ha crecido en los últimos 10 años de una manera abismal. Sí. El dinero que entra en MLB. Mira que yo en ningún momento menciono a Manny Machado. No, cualquier contrato. No, pero el de Manny Machado yo no lo menciono. De hecho, en términos personales, porque si yo fuera un político chatarra, yo lo que quisiera fue que buscara una foto con Manny Machado. Los políticos chatarra lo que hacen es que buscan una foto. Ah, mira, me tiré una foto con el contrato de los 300 millones. Eso lo puedo hacer yo con 2 llamadas. Pero lo que yo estoy tratando es de que la sociedad reflexione. Cuando yo hablo de los megacontratos, yo no estoy hablando de deporte. Yo estoy hablando de asignación de recursos. ¿A dónde la economía pone el dinero? ¿A dónde lo pone? En los juegos de azar, en la droga, en la salud, en el entretenimiento, en la comida chatarra. ¿Dónde lo pone para yo saber hacia dónde va? A eso es que yo me refiero. Por eso hablaba ahorita que el hecho de que tú, por ejemplo, yo no estoy cuestionando de que Major League Baseball le dé a los jugadores lo que ellos se merecen porque ellos son los que hacen el show. En la NBA es peor, o sea, peor para los dueños. En la NBA creo que el 45% de todo lo que se produce hay que dárselo a los jugadores. Tú sabrás cómo se lo da, pero tiene que dar el 45%. ¿Qué pasa en MLB? En MLB eso no se da porque hay un pacto laboral hasta el 2021. En el 2021 eso se va a rediscutir y va a haber huelga. Porque, por ejemplo, a Harper y a Machado no lo firmaron hasta con los campos de entrenamiento empezados ya. Porque estaban tratando de devaluarlos en el mercado. Yo no me pongo a eso. Yo no estoy hablando de MLB ni de Manny Machado. Yo estoy hablando de megacontratos. Cuando yo digo que eso es una señal de debilidad de la economía, busca ver cuánto Estados Unidos le está dedicando al I+D. Entonces, cuando tú veas lo que Estados Unidos le dedica al I+D, ¿qué significa I+D? Investigación y desarrollo. Busca cuánto Estados Unidos le está dedicando al I+D. Entonces, busca per cápita. Busca cuánto le está dedicando Alemania, busca cuánto le está dedicando China, para que tú puedas saber si esa economía va bien. Ahora, cuando yo hablo de que tú le estás sobreponiendo recursos, yo no estoy hablando de nadie en específico. ¿A dónde va eso? Es lo que yo estoy... Sí, bueno, pero la sociedad no es la economía. Entonces, yo no estoy criticando el deporte. De hecho, mi esposa lo sabe, yo practico más de 5 deportes. Yo no puedo vivir sin el deporte. De hecho, No te puedo. puso el ejemplo perfecto con Roma. Ah, no, yo lo dije ahorita. Prepárense que Estados Unidos va para allá. Pregunta el micrófono. Aquí el joven, José, George. aceptaría... Perdón, y además, dígame una cosa, oye esto. ¿Qué hace una gente con 300 millones de dólares? Yo quiero que Dios me diga que no sea vicioso ni juegue en casino. Dígame. No hay forma. Dígame. Yo no entiendo. Oye. Es un valor sobrevalorado. Eso está sobrevalorado. José, se me ocurre preguntar si no va a ser diputado o senador. ¿Aceptaría ser ministro de Interior y Policía en dado caso de que el PLD continúe en el poder, Danilo Leonel, y lo designe? Bueno, sí, pero con una condición. Hay forma. Que lo que dice la ley, porque yo iría al Ministerio de Interior a aplicar esa ley. O aplicar ese proyecto, porque ese proyecto se puede aplicar sin ley si el gobierno quiere. Yo iría a aplicar eso. Yo me reuní con el presidente, lo puedo decir, hace como un mes y pico. Y el presidente me dijo, vamos a hacer un modelo, un ensayo, que eso fue lo que yo le pedí. Yo le dije, excelente. Ahora, tiene que ser como dice el proyecto. ¿Me explico? Entonces, si yo voy a ir
a que el primer día me digan que las cosas van a ser en el próximo gobierno, como dice ahí, y a los 2 días me cambien las reglas del juego, recojo todo y me voy. ¿Por qué? Porque yo no ando buscando el cargo, yo quiero que la sociedad, lo que él dijo, yo quiero ver el proyecto funcionando. Entonces ese proyecto está basado en transparencia. Voy a decir que es la transparencia para mí, para que ustedes vean por qué pasan las fricciones en el ayuntamiento con la ley de acceso a la información pública. Este concepto de transparencia yo lo construí para esa ley, porque lo busqué en los diccionarios y no existía. Entonces, la transparencia es eso. Todo lo que se haga con dinero público, que se pueda ver desde todos los puntos de vista. Oye, ¿por qué yo digo que la ley de acceso a la información pública no es que nos sirva porque no teníamos nada? La tenemos desde el 2004, ya tiene 15 años. Es que es una ley de acceso a la información pública rogada. Tú tienes que rogar los datos y a la justicia si no te lo dan. No, para nosotros es gobierno abierto, que los datos siempre estén ahí. No tenga que pedírselo a nadie. Por eso promovemos gobierno electrónico. Entonces, si se hizo con dinero público, tiene que estar a la vista. A mí me dieron, además de los bonos que yo regalé, a mí en diciembre me dieron 425,000 pesos para las actividades de Navidad. Yo gasté como 200,000 y yo tengo 225,000. Lo estoy diciendo aquí. En la oficina mía congresional hay una disponibilidad de dinero público de 225,000. Entonces, ¿qué significa eso? Que cualquiera de ustedes puede darle seguimiento a ver lo que yo hice con ese dinero o lo que voy a hacer. ¿Entiende? Entonces, de eso se trata la transparencia. Y si ese proyecto no tiene transparencia, yo no lo acepto si no me dan un ministerio con el valor de la transparencia asegurado. ¿Por qué? Porque ese proyecto tiene 25 indicadores de diagnóstico y 15 son corrupción. 15 de las 25 causas de la inseguridad son corrupción. Corrupción en la justicia, corrupción en los cuerpos policiales, en la Fuerza Armada, en los organismos de inteligencia, en la economía informal, en todo. Entonces, sin transparencia, seguridad perimetral no sirve. No funciona. Bien. Bueno, la última pregunta del joven George, el micrófono, por favor. Saludos, buenas noches. José, antes que todo agradecerte por la figura que eres y representas para todos nosotros, al igual que todo lo que han mencionado, te agradezco muchísimo porque me he visto influenciado en tus ideas bastante. Gracias, men. Tengo 2 preguntas. La primera, yo soy gerente de una de las administradoras de fondos de pensiones más grandes que existen en el país y quiero saber si tienes alguna propuesta con respecto al fondo salvaguardado por el Banco Central que nosotros, como administradora de fondos de pensiones, tenemos sin ningún vínculo a un escándalo de corrupción o algo, que lo estamos manejando con tanta eficiencia, como el tema de Punta Catalina, cosas que se pudiesen hacer con ese fondo de manera efectiva para el país. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, usted como amante de la buena música, al igual que yo, quizás ha escuchado la canción Al lado del camino de Fito Páez. Claro. Que dice, nunca es bueno hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto. Te digo esto por el tema de Manny Machado y la opinión radicada. Hay muchas personas que la han atacado por eso, desde David Ortiz y el tema de las joyas. Yo le doy seguimiento a usted bastante y conozco todo ese dato. Entonces, yo soy un pragmático. Si voy a decir algo, es para poder influenciar de manera positiva. Si está causando ese impacto positivo que estoy haciendo, lo mido. Si no, entonces lo debo de hacer. Entonces me pregunto si lo que usted está buscando al emitir esa opinión tan radical ante los cronistas deportivos, de un sinnúmero de personas. Yo también soy seguidor del deporte, me encanta bastante, pero yo encuentro esto al tema del marxismo, de que lo que se genera vuelve al obrero. El contrato es proporcional a lo que le genera la MLB y un sinnúmero de cosas, y por eso hice lo de la cita. ¿Es suficiente el tema de la opinión a lo que se está generando o lo que usted deseaba? Perfecto, Muchísimas gracias. Bueno, excelente las preguntas, te felicito. Lo primero es con el tema de las AFP. Las AFP que empezaron en el 2003, la ley 17-01, 87-01, perdón, de Seguridad Social, empezaron las AFP primero que la cobertura de la Administradora de Riesgo de Salud
el SENASA, y hay un capítulo que todavía no ha empezado, que es el subsidiado contributivo. Yo decía, y tú también lo decías ahora, de que las AFP han gestionado ese dinero desde el 2003, 16 años ya, sin ningún escándalo de corrupción. Como en otros países ha habido mucho, aquí ninguno. Eso tiene que ver con los límites de la ley y con que lo está dirigiendo una clase que tiene conciencia de lo que está haciendo. Pero la sociedad se quejaba y se queja de que los rangos de beneficio por la intermediación son altos. Bueno, sí, ahora dijo que lo van a reducir y eso está bien. Pero yo creo que los fondos de pensiones que ya van por 14% del PIB, más de 500 mil millones de pesos, están expresados en pesos. Y eso a mí me preocupa. Me preocupa, ¿por qué? Porque peso muy volátil. Entonces, en el año 2012, cuando Danilo llegó al poder, el dólar estaba a 33. Y ahora está 50. Y ahora está 50. Entonces, cuando tú agarras esos 500 mil millones de pesos y lo proyectas a un cambio de 33 y lo proyectas a un cambio de 50, no es lo mismo, pierde un 40% del valor. Entonces, esas pensiones, cuando las personas trabajan y se pensionen, los 300 cuotas, van a tener una pensión devaluada. ¿Qué es lo que yo planteo? Que se invierta en sectores inelásticos. La inelasticidad es una ley de la economía creada por Alfred Marshall, un inglés genial, la trajo de la física, que dice que hay sectores que independientemente de las variaciones del precio, su demanda no varía. Por ejemplo, si tú tienes un carro que corre con gasolina y la gasolina subió 20 pesos, tú tienes dos opciones. O lo paras y no lo usas, o lo vendes, pero tú no puedes echarle agua. Tienes que comprarlo, aunque el precio varió, la elasticidad la inelasticidad, la elasticidad no lo afecta, se mantiene inelástico. Entonces, la energía eléctrica, no estamos alumbrando con ella. Tú te puedes quejar de la factura, pero tú vas en tu casa sin luz, sin nevera, dime, para que se te dañen los alimentos, tú lo vas a pagar. Entonces, yo no conozco un generador eléctrico que haya quebrado. No lo conozco. Entonces, ¿a dónde deben invertir los fondos de pensiones? Ahí. ¿Por qué? Porque los precios del mercado de los combustibles están expresados en dólares. Entonces, ahí se va a vender el 50%, el 49% de las acciones de Punta Catalina. Deben comprarlo con el dinero de las AFP. Toda la generación energética que se programa en República Dominicana, la primera opción del gobierno, tiene que decirle que la compren los trabajadores. Porque al final son los trabajadores que van a ser dueños de las plantas. Y siempre vamos a tener que alumbrarnos. Inclusive le podemos vender energía a Haití, que no tiene infraestructura de energía. Cuando Haití inicie un proceso de desarrollo, cuando venga un liderazgo que va a venir, el mismo proceso lo va a parir, lo va a producir, van a demandar muchísima energía y no tienen. No se la podemos vender. Entonces, todos los proyectos de energía, yo no miro otro nicho hasta ahora. Energía, más nada, porque ahí no hay riesgo. Con relación al tema de medir la consecuencia de la opinión, no, yo en eso soy pragmático también. Cuando yo hago eso, yo estoy provocando un debate, porque yo no quiero que todo el mundo entienda que un megacontrato es saludable, sobre todo para economía pequeña como la nuestra. Si a Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nos manda 5.000 millones de dólares en remesa cada año. Entonces, yo no puedo seguir pensando, yo no puedo permitir desde mi aporte que la sociedad siga pensando que esa sociedad como se está manejando está bien. Yo lo que estoy haciendo es generando debate. Cuando yo digo, por ejemplo, una vez, yo creo que tuvimos, mi esposo y yo, una pequeña discusión. Yo dije, si yo llego a presidente, mi primer decreto es eliminar el despacho de la primera dama. No soy amigo de la primera dama. ¿Por qué yo dije eso? Porque no hay primera dama. Ella y mi esposa son iguales. Lo que ella es mi esposa. Ah, ¿tú quieres participar en el gobierno? Tú eres médico, nutricionista, experta en medicina familiar. Te pongo a trabajar en medicina preventiva, dirigí eso. Pero no puede haber despacho de la primera dama. No hay primera. Todos son iguales. Entonces, ese tipo de cultura.
yo las machaco, las enfrento. Cuando yo le digo a la iglesia, ¿ustedes quieren acabar con la pedofilia? Eliminen el celibato. Yo estoy sembrando. ¿Por qué yo me doy un lujo de hacer eso? Si yo le tuviera miedo a la iglesia, pues no lo digo. Y punto. Cuando yo digo que la corrupción electoral es la fuente de todos los escándalos de corrupción, ¿ustedes creen que yo no me busco problemas con eso? Pero yo lo digo, porque yo no puedo venir aquí a simular cosas. Yo no estoy viniendo aquí a buscar el poder, yo lo tengo hace 20 años. Y aún teniendo el poder, yo estoy en el poder hace 20 años. Y aún teniendo el poder hace 20 años, yo tengo el mismo discurso de reivindicación. Porque yo creo que el poder hay que usarlo para transformar favorablemente a la sociedad. Y el mayor poder que yo tengo es comunicacional. Entonces, cuando yo hago que una persona como ustedes se mueva hasta aquí, es porque hubo otras personas que hicieron que yo me moviera por ello. Y una de esas personas fue Juan Bosch. Y a Juan Bosch le hicieron de todo. ¿Sabe por qué? Por plantear sus ideas. Lo que se produjo con el debate de Manny Machado, ¿saben qué fue? Una persecución del pensamiento. Pero para mí eso es riquísimo porque yo sé que hay gente que poco a poco va entendiendo el problema. Lo ideal sería que viéramos cómo el deporte puede desarrollar un pueblo, una persona, una comunidad, un país. En el deporte están todas las variables de desarrollo. Y en ese debate nunca se ha hablado de deporte, nada más se habla de contrato. Yo quiero que hablemos de deporte. Yo quiero que hablemos de deporte para que ellos vean cómo el deporte empieza con una caloría y termina con el logro del desarrollo humano. El deporte no se trata de ganar medallas en las Olimpiadas, ni de ganar dólares. El deporte se trata de trabajar en equipo, ser disciplinado, trabajar por meta, ejercitar el coaching, buscar productividad, de tener una vida sana, de ser más productivo, de cuidar los equipos, de cuidar las tecnologías. Eso es el deporte, todo eso está dentro del deporte. Y sería una pena que del deporte solamente veamos los megacontratos, ¿no? Señores, bien, un gran aplauso para José La Luz. Esta tertulia sobre el empoderamiento personal llevada a cabo en la Casa Municipal de la Juventud con la organización del Consejo Municipal de la Juventud, que será transmitida por TV Montaña, Canal 10 y Telealtura, Canal 17. Líder, una última palabra con relación al empoderamiento personal que sirva de mensaje tanto para los presentes como para los municipios. ¿Cómo lograrlo y cómo alcanzar ese liderazgo responsable? Bueno, lo primero que tienen que hacer es tener sentido de la realidad. Sentido de la realidad significa conocer su entorno y conocerse a ustedes mismos, no plantearse metas por encima de sus posibilidades porque cuando no encuentren los resultados se van a desilusionar y posiblemente se queden en el camino. Otra cosa, no busquen más de lo que ustedes van a necesitar, porque si se embarcan en una carrera por acumular cosas, nunca van a terminar. No les va a dar la vida para acumular cosas. Tienen que entender que el entorno de hoy no es el entorno del siglo pasado. En el siglo pasado los políticos éramos reyes. Balaguer se daba el lujo de decir: la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. O sea, todos los que trabajaban con él eran corruptos. Balaguer se dio el lujo de decir: cuando yo me muera, yo voy a dejar una página en blanco en este libro. Y cuando yo me muera, yo voy a designar a alguien para que diga quién mató a Orlando Martínez. ¿Ustedes saben lo que es eso, señores? Oigan lo que era el político antes. Un tipo decir: yo sé quién mató al periodista Orlando Martínez, pero cuando yo me muera, esta página que está en blanco, él la va a llenar con mi autorización. Y nadie lo buscó preso. ¿Por cómplice? Entonces, ¿por qué? Porque en la política de antes, los políticos se veían como dioses. Eso obedece a una concesión del poder vertical. O sea, vertical significa que en una pirámide el político estaba arriba y todos nosotros abajo. Yo promuevo un tipo de liderazgo horizontal, que nos veamos la cara como estamos haciendo aquí. Y por eso yo promuevo ese tipo de política, porque eso lo empodera al interlocutor. Cuando un interlocutor puede verme a mí
que yo digo, por ejemplo, mierda, hoy es viernes, yo quiero comerme un pan con aguacate. El tipo dice, wow, es igual que yo también puedo hacer eso. Y si él se come un pan con aguacate, entonces yo también puedo ser legislador o legisladora, ¿ves? Pero cuando tú no sabes cómo come el político, cómo viste el político, dónde vive el político, qué música escucha el político, tú lo ves como un Dios. Porque nadie sabe cómo vive Dios. ¿Cómo vive Dios? ¿Dónde vive? Líder, Sí. paréntesis, por eso mismo, más que conocer del mensaje, que ya todos lo conocemos bastante bien, lo que queremos siempre en esta tertulia es conocer la persona sobre la vida. Eso es de ese importante. individuo. Entonces, tienen que tener sentido de la realidad. Deben saber que ahora toda la sociedad los está mirando. El político que cree que en el futuro va a poder venir al Estado, administrar dinero público y llevarse 30, 40, 50, 60 millones de pesos sin que le pase nada, se equivocó. Deja que esa sociedad se empodere de esa revisión de patrimonio y que se le pueda revisar el patrimonio a todo el mundo y quitarle lo que no se pueda, lo que no tenga explicación legal, lo que no tenga origen lícito. Eso va a venir en el tiempo. Ya en España eso se está dando. Entonces, la política tienen que verla como un servicio social y sobre todo tienen que divertirse haciéndola. Si no se divierten en la política, déjenla. ¿Por qué yo hago este trabajo sin pensar en exoneración, sin pensar en una... Yo ni siquiera placa oficial uso. No me interesa nada de eso. ¿Por qué yo hago eso? Porque yo disfruto lo que yo hago. Si ustedes no disfrutan lo que hacen, eso genera estrés. ¿Entienden? Entonces, tienen que disfrutar lo que hacen, tienen que saber que son representantes o van a ser representantes de la sociedad, que la sociedad lo va a estar mirando. También tienen que ponerse como la tortuga. Tienen que prepararse para los haters. Porque los haters son la oposición. Del que tenga el poder o del que quiere tu cargo. Entonces, a veces tú dices, wow, pero ¿cómo es posible que digan que todos los diputados son ladrones si yo no robo? No, es que ahí no importa la verdad ya. Eso es una lucha por el poder. Y en la lucha por el poder, lo que se sacrifica es la verdad. Entonces, si se van a dedicar a la política, tienen que tener un repelente. Tienen que ponerse un repelente para los ataques. Y saber que eso no es a la persona. Cuando alguien ataca mis posiciones por los megacontratos, no está atacando a José Lalú. Está atacando a las posiciones públicas que yo sostengo. Es muy posible que si esa persona y yo nos encontramos en la calle, nos tomemos una cerveza. ¿Dónde tenemos confrontación? En la política, en la opinión, pero eso no es personal. Entonces, nunca lo tomen personal. Porque si lo toman personal van a generar emociones y enemistades que le van a dañar su carrera. Le van a dañar su carrera. Hace 2 semanas yo dije algo contra un exfuncionario público. Yo no le pedí disculpas porque él me respondió con un disparate. Pero si no, yo estaba preparado para pedirle disculpas. Yo dije que una persona estaba haciendo tentaciones de lujo en los medios de comunicación con un altísimo cuestionamiento. Y yo le dije ladrón. Se lo dije. Entonces, yo dije, yo no debo hacer eso, porque eso no es parte de mi filosofía. Yo debí señalar el hecho. Yo no soy policía. Los organismos investigativos que se ocupan. Pero como él me respondió públicamente y me llamaron 3 o 3 personas y me pidieron que no... Yo dije, dame esa vaina así. Pero yo le iba a pedir disculpas, porque yo no quiero tener enemigos personales, porque eso no lleva a nada. Ni quiero ser enemigo personal de nadie. Yo quiero discutir proceso. Yo quiero discutir, yo quiero debatir, yo quiero reformar las instituciones. Entonces, con ese tipo de mística, de filosofía, ustedes van a tener éxito. Van a tener éxito. No defrauden a la gente que los vota, a la gente que los sigue, porque eso sí es lamentable cuando la gente pierde la esperanza, le pierde respeto a los políticos. Por eso es que la iglesia tiene que tener cuidado con la pedofilia. Porque es que cuando tú le confías un niño a un sacerdote que es representante de Dios y el sacerdote te viola a tu hijo, ¿a quién tú le vas a creer después de eso? Dime. Ven, esto es tan importante entonces que los liderazgos sean respetuosos y respetables. Y ahí la autoridad y la administración de la autoridad
juegan un rol importantísimo. Entonces para mí ha sido un placer, ojalá que mis palabras les sirvan de estímulo. No se lleven de mí, llévense de lo que yo hago. Yo trato de ser coherente entre lo que yo digo y lo que hago. Yo digo que de lunes a viernes tenemos que alimentarnos inteligentemente y que el deporte es fundamental. Por eso esta semana subí 2 o 3 veces a Instagram mis resultados de mis ejercicios. Para que la gente sepa que cuando yo digo que yo llevo una vida sana de lunes a viernes, yo lo hago. Porque si no, no voy a tener credibilidad. Y los fines de semana me doy mis alturas. ¿Y cómo? Y me bebo mi cerveza. Mi esposa. Ah, pero es así. Entonces, señores, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nítido. ¿Tirar alguna foto? Sí, cómo no. Muchas gracias. A la cámara. Esto sí me lo voy a anotar. Alexis Vitoriano. Yo tengo un problema con